Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, ya hemos visto las partes principales del recurso, bueno, las dos pestañas iniciales cuando todavía no nos hemos dado de alta, todos los datos que tiene el recurso y lo que podemos descargar de aquí, ¿vale? El archivo Darwin Core, Archive, los metadatos. En el documento del taller tenéis cómo ingresar con vuestro usuario en la aplicación. Os hemos creado un usuario que es el usuario vuestra dirección de correo y la contraseña, si no recuerdo mal, vuestro nombre y vuestras dos iniciales de apellidos. Vale. Bueno, sí, aquí os sale ya la sesión iniciada como vuestro usuario, que es vuestro correo electrónico. Si le damos a cuenta, podemos cambiar los datos, algunos de los datos del registro, ¿vale? Nombre, apellidos, si queremos cambiar la contraseña, y el rol, que en principio es inamovible. Aquí abajo además tenéis, si queréis conocer más del proyecto de IPT, tenéis el acerca de, tenéis un manual muy completo con todo lo que yo voy a explicar ahora. Si queremos reportar un fallo y para otras características. Si queréis el manual está en castellano también, si lo queréis. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es, lo que vosotros veis, tiene que ser el menú inicio, un menú gestión de recursos que os ha parecido, y el acerca de. Esos son los menús que podéis ver como administradores con derecho a registro, que es cómo se os ha registrado. Lo que significa con derecho a registro es que podéis hacer vuestros datos públicos y registrar el recurso dentro de la red. Una vez que vosotros siempre en coordinación con la unidad de IPT que esté llevando el proceso, podéis cargar vuestros datos, publicar vuestros datos, hacerlos públicos y registrarlos dentro del GBIF, ¿vale? Luego hay categorías, aparte del administrador, hay categorías de usuario que lo que pueden hacer únicamente es ver la pantalla que hemos visto al principio como si no estuviésemos con la sesión iniciada, que es lo que vería cualquier persona que entre accediendo al buscador sin estar registrado en el IPT. Vale, pues si vamos a la pestaña de gestión de recursos, se ven los recursos que podemos manipular. En vuestro caso tiene que estar en blanco. Si creáis recursos, pues los tenéis. Como es mi caso, yo lo tengo público, porque lo veíais todos. Si no estuviese público, aquí pondría privado y solo lo veríais vosotros y las personas a las que vosotros autoricéis. Entonces, como vosotros vamos a partir de cero, lo que vamos a ir es a la parte de abajo de crear un nuevo recurso. Si os fijáis, pone que podemos crear un nuevo recurso vacío, cargar un recurso existente guardado como Darwin Core en Archive, que es lo que vamos a hacer ahora, o cargar un recurso ya existente previamente de IPT. Pero bueno, en principio lo que vamos a hacer es cargar nuestro Archive, que es el que hemos hecho con la Califa, pero que sepáis que también podría poner aquí simplemente darle un nombre al recurso. Bueno, podéis probar si queréis, ponéis prueba y vuestro apellido, ¿vale? Y este sería un recurso de IPT desde cero. Vamos a ver esto aquí y luego ya pasamos a hacerlo con nuestro archive. Aquí no tenemos metadatos, por lo tanto esto sale vacío. No tenemos una fuente de datos, que sería el archivo txt, pero podemos añadirla desde aquí. No hace falta cargar el archive. No hemos mapeado el Darwin Core porque no hemos subido la fuente de datos. Y como no hemos subido ninguna de estas cosas, no podemos publicarla. Nos va a dejar publicar algo bien cuando tengamos todo o bien cuando tengamos los metadatos. Si tenemos solo los metadatos, podemos publicar el recurso. A priori no es lo ideal es que subamos los metadatos y el Darwin Core con los datos. Pero mientras estamos procesando los datos y mientras se está publicando el artículo, pues es una opción publicarlo así. Y aquí abajo, en administradores de recursos, esta pestaña creo que también os sale a vosotros, ¿verdad? Podéis elegir si alguna de las personas que están registradas en ese IPT queréis que tenga acceso también a vuestro recurso sin publicar. Y esa persona también tendría los mismos privilegios que vosotros. Podría hacer modificaciones de la misma manera. Vale, bueno, pues vamos a eliminar este. Abajo del todo tenemos la opción de eliminar en la pantalla del recurso. Lo eliminamos y sí estamos seguros. Vale, pues estamos ahí otra vez. Ahora ya no tenéis que tener ninguno el recurso creado.
Pues ahora le vamos a dar. Vamos a ponerle un nombre corto y como vamos a trabajar con la base de Acalifa, pues ponemos lo mismo, ¿vale? Acalifa y el apellido para que se puedan diferenciar. Este nombre corto no va a ser, bueno, va a ser el nombre del proyecto hasta que carguemos los metadatos, luego lo va a coger de ahí. Lo que va a hacer es dar nombre al archivo que vamos a poner público. El archive que vamos a poner público cuando se descargue va a llevar este nombre. No es, solo es para eso. Entonces, en recurso opcional destinado para cargar un recurso Darwin Core en formato zip, buscamos nuestro archive y cuando lo tenemos localizado lo abrimos. Bueno, le damos a crear. Vale, nos ha cargado el archivo archive, Darwin Core Archive completo. Lo que significa que ha vinculado nuestra tabla de datos. Lo hacemos aquí como fuente de datos. Este es nuestro archivo de texto, el txt que salía al principio, que salía en el archivo comprimido. Además ha vinculado nuestro archivo de metadatos con la plantilla de metadatos del IPT. Y lo ha mapeado. Ha comprobado que los campos que tenemos en nuestra tabla corresponden con los campos del estándar que utiliza IPT, que es Darwin Core. Si nosotros lo que hacemos es subir, si creamos el recurso de cero, los metadatos que hemos estado introduciendo antes tenemos que meterlos a mano. Si vamos a meter datos y nuestros datos no están, los campos de nuestros datos no corresponden a los campos que aquí están establecidos, que son los del Darwin Core, tendríamos que mapearlo a mano. Luego vemos eso, ¿vale? Y nada, y aquí podemos cargar las fuentes de datos. Entonces, si le damos, y esto de momento pues sigue igual. No hemos publicado ninguna versión, así que no hay nada publicado, por lo tanto no podemos hacer nada público. Claro, nos falta proporcionar algunos metadatos que ahora lo vemos, pero una vez que los hayamos proporcionado, podemos, aquí nos saldrá un botón con la opción publicar, y podremos publicar solo los metadatos, que es lo que comentaba antes. Y luego, además de publicarlos, cambiar la visibilidad a público. Ahora, cuando vayamos viéndolo todo, más rápido. Entonces, si le damos a metadatos, editar, nos sale la pantalla con los metadatos. Aquí los que son obligatorios tenemos, parecido a las pestañas que teníamos en el Darwin Test, las tenemos aquí en forma de menús. Y los que son obligatorios son los que tienen un asterisco. Si no tenemos nada que poner, pues ponemos NA también y luego lo procesaremos en el archivo de Word. Entonces aquí tenemos los mismos metadatos, algunos ampliados, del recurso que habíamos creado en Darwin Test. Título de la colección, descripción. Aquí os tiene que salir una descripción, que es el abstract que hemos hecho antes. Si tuviésemos en un idioma original y luego en español, saldrían los dos aquí. Y luego esto es lo que va a ser el abstract del artículo de datos. Si no, siempre todos estos datos son modificables y podemos escribirlo a mano, igual que estábamos haciendo con el Darwin Test. Aquí podemos seleccionar las mismas cosas, por eso. Si no hubiésemos creado antes los metadatos, sería el mismo proceso que hemos hecho antes. Crearlos desde aquí, lo que pasa es que todos los campos estarían a cero. Cosas nuevas que hay en el IPT es el contacto del recurso. Como hasta ahora no iba a ser un recurso publicado, no necesitábamos un contacto. Ahora que necesitamos un contacto que responda por ese recurso, hay que cambiar esos datos. Pues poneos como contactos del recurso. Lo ideal es, como siempre, rellenar. Solo son obligatorios los campos con asterisco, pero cuanto más rellenemos, más información damos. Bueno, una cosa que nos había dicho, el IPT está en varios idiomas, si queréis. Si vamos, que no sé si lo tendréis en inglés, aquí arriba a la derecha hay una banderita, que si le dais, podéis ponerlo en inglés, en francés, en español o en chino. Así que si queréis ponerlo en español. Pero aún así la información que metamos se va a mantener en el idioma que la estamos metiendo.
Así que si la metemos en inglés, aunque estemos trabajando con la interfaz en español, los datos seguirán en inglés. Y en la mayoría de los casos vamos a publicar el artículo en inglés. En este caso, a diferencia de lo que pasaba con el Darwin Test, los campos que no están marcados con asterisco no necesitamos poner NA. Con dejarlos en blanco, luego el programa reconoce que están vacíos y no los exporta, ¿vale? Luego, si seguimos a creador del recurso, a vosotros os debe salir algo. En el caso de que sea el mismo el contacto que el creador del recurso, con darle a copiar datos del contacto, se pasan los datos al creador del recurso. Y lo mismo con el proveedor de los metadatos. Cosa importante. Aquí van a salir, estos son los firmantes del artículo. Cuando luego exportemos el archivo al formato Word, estos van a ser los firmantes del artículo. Simplemente por simplificar, si aquí ponemos calle Darwin 2 sin coma y en el siguiente ponemos calle Darwin 2 con Darwin, 2, lo va a identificar como dos direcciones distintas. ¿Vale? O sea que los campos tienen que ser exactos. Lo que no sea exacto lo identifica como cosas distintas. Al darle a guardar directamente nos pasa al siguiente campo, al siguiente menú de los metadatos. Sería como saltar de pestaña. Lo que tenemos que hacer aquí es establecer la cobertura geográfica de los metadatos. Como le hemos dado en los metadatos que hemos estado escribiendo antes, le hemos puesto el boundbox, tenemos dos opciones: o lo metemos manualmente, o al importarlo, esto se ha importado automáticamente, o podemos seleccionarlo con un mapa. Arrastrándolos, bueno, ¿veis? Esto ha marcado los límites, pero algunos límites no están bien definidos. Bueno, otra cosa que no sé si os he comentado antes es que cuando hemos marcado los límites boundbox en el Darwin Test, lo que reconoce es, para cada país, los territorios continentales. Si ponemos Ecuador, solo va a sacar el Ecuador continental. Para Galápagos tendríamos que ampliarlo. Y estiraríamos aquí. Vale, hasta... Y al ajustar el territorio directamente se van cambiando las coordenadas. Del mismo modo, yo aquí solo he puesto en la descripción Ecuador continental. Si vosotros tenéis una colección de datos en la que se ha basado una flora de un territorio, cuanto más extensa sea esa información, cuanto mejor describamos el territorio, más útiles van a ser los datos. Yo lo que pasa es que Ecuador no iba a describir todas las características físicas de Ecuador, pero si fuese una provincia o una región, cuanto más concretos sean los datos, más facilitamos luego que se utilicen. Le damos a guardar y pasa otra vez a cobertura taxonómica. Y tenemos la descripción de la cobertura taxonómica que habíamos escrito antes. Esto es lo que venía en los metadatos que yo os pasé. Y la opción de añadir taxones. Aquí sale Acalifa, que es el género que yo había añadido previamente. Mientras en Darwin Test solo podíamos añadir una categoría taxonómica, aquí podemos añadir todas las que queramos. Vale con añadir nuevo taxón y nos sale una fila nueva. Tendríamos que poner el nombre científico, Euphorbiaceae, familia, en latín, claro, categoría y elegir la familia que sea. Y si además queremos poner el nombre común, pues más. El único campo aquí obligatorio es el nombre científico. Podéis poner todos los niveles taxonómicos que tengáis y si tenéis varias familias, varios géneros, también. Toda la información taxonómica que queráis, todas las categorías. ¿Y hay que ponerlo? ¿Hay que ponerlo todo? No hay que ponerlo. No es obligatorio. Es cuanto tú más facilites. Yo lo que recomiendo es, si lo que tenemos es una flora de un territorio, quizás no es muy manejable relatar toda la lista de géneros, pero sí la lista de familias. Entonces podríamos añadir aquí diferentes familias, añadir nuevos taxones, nombre científico de la familia y darle categoría de familia. Luego esto lo que va a hacer cuando publiquemos el artículo, se van a ordenar las categorías por orden, de más amplia a más concreta la categoría. O sea, aunque aquí añadamos primero un género, luego una familia, luego una tribu, ellos luego automáticamente se va a ordenar en orden de jerarquía taxonómica. Así que si os parece, como prueba añadimos categorías en Acalifa. Añadimos la familia, Euphorbiaceae,
subfamilia y tribu y subtribu, que nunca usamos, pero queda bonito también. Esto luego cuando hagamos, esto solo es como ejemplo, normalmente llegar a nivel de tribu y subtribu en un artículo de datos no tiene mucho sentido, salvo que solo sea de un género como es este caso, pero sobre todo si tenemos una flora o un proyecto de una región, se puede, o sea, ahí sí interesa saber qué taxones tenemos, quizás no a nivel de especie, pero sí de familias representativas. Incluso podemos, luego la descripción de la cobertura taxonómica y los taxones que aquí seleccionemos en el artículo aparecen juntos. Entonces luego, como tenemos un archivo de Word que lo podemos modificar, podemos escribir directamente las familias más representativas son, o los taxones más representativos son. Todo eso luego es muy modificable, como luego lo veréis. ¿Seguimos? Cobertura temporal. Esto es como antes. Antes no sé si aquí os ha dado error. Podéis elegir el tipo de cobertura temporal, una fecha exacta, una época de existencia, un periodo o un rango de fecha. Yo he elegido un rango. En principio se tiene que haber seleccionado esto por defecto. Y saliros una fecha. Si hubiese distintas coberturas temporales, porque la colección se hubiese interrumpido, por ejemplo, durante un tiempo, podríamos poner una primera fecha de recogida de datos, seleccionar otro rango de fechas distinto, y si luego hubiese otro día concreto, por ejemplo, pues seleccionarlo también. Si no, simplemente con remover las coberturas. Vale. Pues le damos a guardar. Y nos sale el conjunto de palabras clave que habíamos visto antes. Lo que tenemos que hacer es, estas son las keywords del artículo. Si tenemos un tesauro del que se desprenden, lo ponemos. Y las palabras asociadas a ese tesauro. En el caso de que tuviésemos varios tesauros, referencias para las palabras clave, añadimos por cada tesauro las palabras clave correspondientes. Si no tuviésemos un tesauro, como es este caso, pues directamente ponemos no procede y las palabras clave separadas por coma. Todo esto, como lo hemos hecho con el Darwin Test, pues ya tiene que venir relleno. Partes asociadas. En las partes asociadas, si las hay, podríamos copiar los datos del contacto, normalmente no procede. Si hay partes asociadas, podemos incluirlas aquí. Gente que haya estado trabajando durante un tiempo determinado introduciendo datos en el recurso, gente que haya colectado, y ponemos la categoría de el rol que han tenido de entre todos estos. Entonces luego, en el artículo de datos, ahora mismo dudo si todos estos salen como firmantes. En el caso de salir, abajo sale en las partes asociadas lo que ha hecho cada persona. El que ha provisto datos, el jefe del proyecto, el creador de los recursos, de los metadatos, etc. Suponiendo que haya partes asociadas, si no las hubiese, lo removemos y ya está. Si hay una institución que ha aportado financiación, independientemente de que luego pongamos la financiación del proyecto, también podemos inscribirlo aquí. Yo en principio no voy a poner ninguna. Estos son la misma pestaña que veíamos antes de datos del proyecto, que podemos ampliarla. El dato del proyecto general en el que se engloba nuestra colección, lo que estamos publicando. Nombre y apellidos del poseedor del recurso o del contacto del recurso y el rol. En este caso, investigador principal. En las fuentes de financiación asociadas a esta colección de datos, pues aparecen aquí. Igual que aparecerían en los agradecimientos de un artículo normal. Y ahí irían los códigos de los proyectos. Eso es. Y aquí podéis poner todo el texto que queráis, no tiene que ser simplemente el nombre del proyecto en bruto, sino este proyecto fue financiado gracias a, en el mismo idioma que lo demás, claro. Ninguno de estos campos es obligatorio, la descripción del área de estudio es igual a la que habíamos puesto en la cobertura espacial. ¿No hay limitación entonces
No hay limitación de palabras, no hay limitación de líneas. La idea es que luego en un artículo de datos lo que queremos es que sea explicativo, pero que no sea analítico. Entonces, si por ejemplo nuestro diseño se desvía de un diseño estándar para ese tipo de muestreo, o si lo que queremos es analizar los datos porque lo consideramos vital, quizás un data paper no es el mejor recurso. El data paper lo vamos a utilizar para describir recursos recogidos siguiendo un modelo más o menos establecido de recolección de datos, y lo que vamos a intentar es explicarlo de la forma más concisa posible. Hay data papers de 15 páginas, pero lo ideal es que sean 3, 4, 5 páginas. Lo que queremos es dar a conocer nuestro recurso, nada más. Y que nosotros somos los que hemos creado el recurso, claro. Entonces, la descripción del diseño, pues aquí si el diseño es un diseño estándar, pues esto aquí también depende, claro. Si es un diseño novedoso del muestreo, pues quizás merezca más la pena contarlo en otro tipo de artículo. El muestreo, no la publicación de los datos. Y la descripción del área del estudio, pues igual que antes. Aquí yo os he metido la descripción del diseño, o sea, la descripción del proyecto normal. Lo mismo con los métodos de muestreo. El área de estudio veréis que se repite mucho. Tampoco podemos ponerlo 3 veces o podemos ponerlo solo la primera vez, si es suficientemente explicativo. Tanto el área de estudio como la descripción del muestreo son obligatorios. El control de calidad seguido no, pero le va a dar cierta relevancia, claro, si tenemos un control de calidad. ¿Un control de calidad? ¿El pasar la entero? No, por ejemplo, en mi lista de especímenes, de observaciones, ¿en qué me he basado para las identificaciones? Para las identificaciones he seguido la taxonomía según tal, o los taxones han sido identificados por tal investigador experto en la familia. Estos son los controles de calidad que seguimos de manera estándar para demostrar que lo que estamos publicando es realmente lo que tenemos. Y luego estos campos, pues depende de todo lo concisos que queráis ser. Así que si el muestreo y los pasos metodológicos son los mismos, aquí como es obligatorio el campo podemos duplicarlo directamente. Luego ya en el archivo de Word lo modificamos. Pero sí que son obligatorios, así que hay que escribir algo aunque luego lo modifiquemos. Y aquí en el campo referencias tenemos que poner, esto es igual que lo que veíamos antes, la referencia escrita tal cual. Si el artículo está publicado ya, pues añadimos los datos añadimos los datos de la revista conforme a la publicación habitual. Si hay una DOI o una URL estable a la que podamos enlazar el recurso directamente, saldrá un enlace en el recurso que veremos público, saldrá un enlace directamente a esa referencia, al data paper, al artículo de datos. Y entonces, igual que el artículo de datos lleva un enlace para este recurso, el recurso va a tener un enlace al artículo en la revista en cuestión. ¿Eso se autorrellena cuando se hace? No, esto tenéis que rellenarlo vosotros. No se te lo van a- Claro, todavía no te lo han aceptado. Pero se rellena después. Claro. Tú luego puedes acceder al recurso y rellenarlo. Y luego pues nos sale todas las opciones de bibliografía. Podemos poner la referencia. Esto ya va a ser el campo de bibliografía el apartado de bibliografía del artículo. Tantas referencias como podamos. Si tenemos los identificadores para dirigir el enlace a un recurso web, mejor. Y esto, que es lo más trabajoso, al final va a ser una de las cosas que más valor le van a dar al trabajo. Entonces, esto sí merece la pena dedicarle tiempo. En el caso de que sean 1000, pues O sea que no hay forma. seleccionamos. Aquí sería el... Aquí lo que podemos hacer, lo que pasa es que aquí no sale, sería luego en el artículo en el Word pegar la lista de referencias. Lo que pasa es que no saldría publicado en el recurso web. Si tenemos, yo solo he puesto 3, pero si tenemos más basta con darle a añadir nueva referencia y nos salen muchos. Luego os enseño artículos que tenemos con 5 referencias y artículos con 30. Bueno, si os sale aquí algún enlace
dirigiéndoos, como es este caso, a enlaces externos, no os preocupéis porque luego al ir pasando por los campos va llegando. Esto simplemente que al importar los datos desde el Darwin Test hay algunos campos que no estaban, entonces aquí aparecen vacíos, pero luego los vamos rellenando. Bueno, esto sería la colección principal. Si nosotros tenemos una colección parental y lo que estamos describiendo es un subconjunto de datos, aquí ponemos el nombre de esta colección, el identificador de esta colección y el identificador de la colección parental. Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos el identificador de GBIF y aquí pondríamos el identificador de este recurso. Este mismo que luego se genera, ¿vale? Y el nombre de la colección que le queramos dar. El método de preservación y las unidades curatoriales. El tipo de método con el que calculamos el número de registros y el número de registros más menos lo que queramos. En este caso no hay problemas porque son 1182 colecciones. La idea es que tú tengas como nombre del recurso, generalmente va a ser el título de tu artículo. Luego, como nombre de la colección, puedes poner algo explicativo, pero que no fuese equivalente al nombre del artículo, sino simplemente puedes poner el mismo. Aquí lo que queremos es llegar a la colección parental, a los datos. En este caso, nuestra colección parental podría ser la de GBIF, nuestra base de datos de Acalifan GBIF. Nosotros tenemos todos los datos de Acalifan GBIF. Y este identificador de la colección, si tenemos la URL del IPT, pues la podemos poner, y si no, la URL de esta colección en GBIF, que es un poco más complicado, es una subcolección de la parental, podemos ponerla aquí también. Entonces podríamos ir a la subcolección y a la colección principal. Este sería nuestro recurso y este sería el recurso padre o madre. Una pregunta sobre los identificadores de colección. Apuntan a una dirección donde están los datos que hemos creado. Sí. Pero eso tiene que ser fijo, esos datos. Es decir, se apunta a la dirección de GBIF donde tenemos los datos de nuestras colecciones, en este caso de Acalifa de Portugal. Y dentro de 2 años esa colección es mucho más grande que la de ahora. Mientras la URL se mantenga, te va a seguir dirigiendo ahí. Pero ya no son los datos sobre los que tú haces los metadatos. Pero cuando tú publicas aquí tus datos, Sí. versión 1. Cuando actualizas la información, cuando amplías esa información, vuelves a publicar el recurso y es versión 2. Cuando tú publicas tu artículo de datos, obviamente no vamos a poder publicar un artículo de datos cada vez que actualizamos la base. Entonces tú, en tu artículo de datos te sale la URL, que están aquí, y te sale qué versión has publicado. A partir de qué versión es la que refleja tu artículo de datos. Si tú ves una versión posterior cuando entras al recurso, entiendes que tiene que haber algún cambio. Y en las versiones, y ves cuándo ha sido la última versión. Lo que creo es que no te dice lo que has actualizado, pero sí puedes explicar tú que la colección está en crecimiento al hacer tus metadatos. Una cosa, si la sesión del IPT pasa 30 minutos inactiva, se sale automáticamente. Pero como hemos ido guardando, los metadatos que hemos escrito siguen ahí guardados. Luego habría que reiniciar simplemente en el menú donde nos hayamos quedado.